Hola Sabrina, muchísimas gracias por venir al canal. Cuéntanos un poco quién eres, qué es lo que haces profesionalmente y también qué nivel de español tienes ahora. Hola Mar, muchísimas gracias tú para la invitación. Increíble, me parece un sueño casi, porque has sido mi mentora realmente, ¿no? Bueno, soy Sabrina, soy italiana y de hecho soy tutora de español, profe de español para italianos en el específico. Ujú. Nivel de español, supuestamente un C2, por lo que dice el Cervantes, gracias a ti, sobre todo. Y me dirijo a estudiantes que quieren aprobar exámenes. Yo me prefiero estudiantes adultos y que tienen un objetivo muy claro, con fechas, niveles, todo muy definido. Es bueno eso que te diriges a estudiantes italianos, siendo tú también italiana, y así puedes entender bastante bien, ¿no? Pues el proceso de adquisición de la lengua española, que de hecho es un caso interesante el tuyo, porque muchas veces me preguntan si es posible hacer un examen de DELE C1 directamente sin haber hecho el B1 y luego el B2, por ejemplo, ¿no? O hacer el examen de B2 sin haber hecho el A2 y el B1. Coméntanos un poco si es posible hacerlo así y cómo ha sido tu experiencia. Bueno, de hecho sí, es posible porque yo empecé por el C1. Yo ya hablaba un poco español, llevaba años hablándolo, pero sin Ujú. preocuparme demasiado del nivel, porque quería hablarlo con mis amigos, para ver películas, lo clásico que se hace con una lengua que más o menos se, no digo domina, pero sí. Un buen día me levanté y dije, bueno, no, yo quiero saber en qué nivel estoy. Y me dijeron, estás en un B2 avanzado, puedes presentarte a un B2. Bueno, si tengo un B2, tengo tiempo libre, quiero el C1. Ambiciosa. Sí, porque se había abierto un sueño en mi cabeza que Ujú. siempre estaba ahí esperando, que era lo de dar clases de español. Y yo, soy italiana, a los estudiantes puede parecer raro, quiero estar en el nivel más alto posible, certificado. Y me puse en 3 meses, no tenía nada más que hacer porque había dejado el trabajo, entonces ese era mi trabajo y en 3 meses me puse y sí, saqué el C1 muy rápido, pero Sí, trabajándolo todos los días, ¿eh? Trabajándolo todos los días. Tres meses tomándotelo muy en en que serio. hasta mi marido estaba a punto de hablar español. Vamos, que fue inmersión total, ¿no? En esos meses. Sí, 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 qué interesante. inmersión, que eso se puede hacer, inmersión sin estar en España. Ujú. Sí, porque Exacto, porque vives en Italia, que no lo hemos dicho, pero sí, resides ahora mismo en Italia. exactamente. Estupendo. Es muy interesante esto, Sabrina, y también te quería preguntar, antes de plantearte hacer el examen de DELE, ¿cuánto tiempo aprendiste español? Este periodo, ¿no? Que tú me has dicho que, pues, para ver películas, hablar con tus amigos, más o menos una estimación de cuánto tiempo. A ver, para estudiar, Ujú, yo lo estudié en el 97, 3 meses, ujú, en España, Sevilla y Jaén. Y luego, como a menudo pasa, cuando te enamoras de algo, en ese caso era el español, volví para hacer un Erasmus, luego volví ah, para bien. mi trabajo final de carrera, luego empecé a trabajar como azafata de turística, así que Ujú. acompañaba grupos en países hispanohablantes, no mantenía vivo. Habían pasado unos 25 años. Qué Aproximadamente. viejita, suena a abuelita, pero te digo, estudiado, lo Ujú. había estudiado 3 meses allá. Pero Estupendo, sí. claro, en el momento en el que decidí conseguir una certificación, me puse a estudiarlo otra vez, desde el Ujú. principio, porque muchas cosas las sabía, no las tenía clara y sobre todo si tengo el pensamiento, pues si tengo que enseñarlo, tengo que saberlo. No, Claro. no hay opción. Entonces, sí, me preparé al DELE como DELE, pero claro, faltaba algo en el nivel. Entonces hice las dos cosas. Para mejorar el nivel, utilicé las varias pruebas del DELE y las tareas y utilizando eso como pista a mejorar toda la parte gramatical y léxica.
Es bueno porque empezaste, ¿no?, estudiándolo de manera, más clásica, pero luego de forma más inmersiva, ¿no?, incluso utilizándolo en tu trabajo, todo eso yo creo que te dio bastante tabla, y es algo muy importante que antes de empezar a prepararse un examen de DELE, uno ya tenga el nivel. A lo mejor si te decían un B2 alto, bueno, pues puedes hacer un empujoncito, ¿no?, y prepararte para el C1, pero claro, no podemos plantearnos, hacer el examen de C1 sin haber antes tenido o bien la experiencia que tú has tenido, ¿no?, de hacer Erasmus, estar trabajando o estudiarlo de manera más académica antes, sí, Claro, porque hablarlo como lo hablaba con mis amigos y aprender a hablar de la forma que requiero en DELE son dos cosas diferentes. claro. Y a lo mejor tendrás un poco Y más de lagunas escribir, en lo formal, y sí, escribir, eso 100%. fue la parte más difícil, porque hacía años que no escribía en general, no en español, pero el miedo del papel ahí blanco que me miraba con ese título que parecía, bueno, ¿cómo puedo yo resolver este problema? Que me parecían todas preguntas muy grandes, muy importantes de nivel, ¿cómo puedo resolver el problema del tráfico en mi ciudad? Yo qué sé. Y luego al final no, tienes que acostumbrarte, es un poco como ir al gimnasio, ¿no? Un ejercicio de segunda vez, dos, y un poco a la vez también la fantasía y muchas cosas más. Aprender el encabezamiento, cierre, se vuelve un poco Exacto. más automático poco a poco, pero hay que practicarlo. No, no puedes improvisar, no. No, sí, es importante además, tú que dices, ¿no?, que no solamente te has preparado tú, sino que también preparas a gente para un examen. ¿Qué diferencias piensas que hay entre, tener el nivel y saber hacer el examen? ¿Qué es lo que, habría que o en qué se diferencian? Bueno, no lo vi, porque el día que fui yo al examen había Ujú, una chica que tenía nivelazo, pero ni idea de lo que le estaba esperando. ujú, Y claro, cada cambio, cada prueba, y ahora cuánto tiempo tenemos, y ahora, y claro, se perdía, y todo el tiempo que le podía servir para poder contestar o escuchar bien, estaba ahí mirando los papeles que tenía que hacer, y era todo como un choque, ¿no? ujú. Que sí que entendía, pero entre entender, buscar el papel, mirar, ver el espacio que tenía a disposición y tal, no consiguió escribir, por ejemplo, toda la tarea escrita. No le dio Ya. tiempo, porque entre entender, ver cómo estaban puestos los papeles, hacer un borrador y copiarlo, que no te da tiempo en Mm. absoluto, no es Saber lo posible. que también buscan los examinadores, ¿no? Cómo se califica, Exactamente. que La parte más difícil para los italianos y creo para cualquier persona, sobre todo nosotros italianos, que hablamos de una forma últimamente, en los últimos 10 20 años, mucho más tranquilo, es todo mucho más coloquial, incluso la literatura es mucho más ujú, coloquial, mientras en un examen de DELE se requieren cosas como mucho más, bueno, los conectores, ¿no? Por la coherencia en el discurso, que cuando yo iba al liceo, que sería más o menos el bachillerato o la ESO, ¿no?, ujú. española, los poníamos en nuestros textos. Ahora ni los periodistas lo hacen, ¿no? Nos parece raro. Y si no lo Sí. sabes, no lo pones. Creo que lo que nos está pasando un poco, la cultura de la inmediatez, ¿no? Que, por ejemplo, en Twitter solo caben, 120 caracteres, vamos, no sé cuántos son. Es como que intentamos recortar, recortar, recortar. A lo mejor lo primero que sale de la frase son los marcadores, los conectores, ¿no? Eso suele pasar mucho en periodismo, como dicen, ¿no? Con los titulares o cuando se tiene un espacio determinado muy pequeño. Pues sí, a lo mejor una tendencia que también veo aquí, sobre todo en el lenguaje oral, no tanto en el escrito, depende otra vez del contexto. Ujú, Pero por supuesto que en el examen de DELE tienen que estar presentes en la prueba escrita y también en la prueba oral. ujú. Y bueno, Sabrina, también te quería preguntar, porque has hecho el examen de C1, pero también has hecho el examen de C2. Sí. No sé cuánto tiempo entre un examen y otro pasó y también si viste que hay un salto muy grande entre el nivel de C1 y C2, porque mucha gente está dudando y no sabe si presentarse a uno o a otro. A ver, año y medio. Ujú, Año y medio y la verdad que, bueno, no es un problema de gramática en absoluto, es un problema de vocabulario. Que, problema, se centra ahí el ya. tema.
fundamentalmente. Y entonces la forma para prepararse es leer, 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 escuchar, escuchar, escuchar. La parte en absoluto que a mí me ha costado más ha sido preparar la parte escrita, Ujú, ¿no? No tanto resumir un texto escuchando y tal, sino la tarea, la famosa tarea 3 donde tienes que corregir, modificar un texto, ah, adaptarlo a un estilo, la tarea 2, ¿no? mm, Ujú, adaptarlo a un estilo predeterminado y claro, ahí o tienes claros los estilos y no es que te los puedas estudiar, tienes que descubrirlos. ujú. Entonces, leer estilos diferentes, esa es la parte más complicada. Sí, y también el rango de formalidad e informalidad, ¿no? Porque te pueden pedir un texto muy formal o un poco formal o tirando para informal, ¿no? Un poco Exactamente, puede ser una entrevista que tienes que cambiar completamente para ujú, ponerla en un periódico o en un anuncio o en, yo qué sé, y son todas, la base es la misma, pero puedes transformarlo en múltiples versiones y claro. no es tan fácil. Mm. Yo lo que siempre digo aquí que hay que tener en cuenta quién recibe el texto, ¿no? Si se dirige a un público más culto, más general, más específico, de una edad, de otra, ¿no? Qué intereses tiene, porque si te encuentra por casualidad o te encuentra porque te busca, ¿no? Entonces, siempre como tener en mente a una persona ficticia que es la que va a leer el texto y escribir acorde. Sí, sí. De hecho, yo lo hice muy rápido, lo tenía muy claro. Al salir dije, Ujú. pero ¿por qué lo he escrito así? Y se me había cambiado completamente el texto. En mi cabeza podía haber quedado estupendo, empezando de por la parte final y haciéndolo un poco al revés. Ujú. Habría quedado mucho más culto, pero también elaborado, pero al final. Sí, porque a veces que hay que cambiarle el orden, ¿no? Que eso es algo que Claro. no todo el mundo hace y a veces es necesario porque queda mejor, porque se adecua más, o porque hay una repetición que no tiene mucho sentido, ¿no? Al inicio. Y sí que lo había ensayado un montón de veces, pero yo, como cuando tienes una pelea con alguien, ¿no? Que las respuestas te vienen el día después, lo mismo. Pero sí, Suele pasar. Pero aún así apto, ¿no? Sacaste el apto sí, 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 en el sí, sí. C2. Sí. ¿Y alguna anécdota del examen o un poco tus impresiones, si era más, menos difícil de lo que tú tenías en mente? ¿Qué experiencia también en la prueba oral? Si te sentiste cómoda con los examinadores. Sí, me gustó mucho más la prueba oral del C2 que la del C1. ¿Ah, sí? Sí, porque la examinadora adaptó el tema Ujú, a mi historia. Como mi carrera originaria era de ingeniero de montes, aplicó el tema de las lecturas que yo tenía a los bosques. Fue muy interesante. Entonces, muy mío, lo- me ujú. lo, me lo pintó prácticamente y me sentí muy a gusto, sobre todo porque era un vocabulario que yo ya llevaba y lo sabía porque durante la carrera, con Erasmus y tal, ese vocabulario mío. Ya No lo tenías era ahí. de lo nuevo, aprendido, yo qué sé, sobre tecnología o qué, que sí que lo conoces, pero no estaba tan cómoda y Mm, mientras discutimos de bosques y cosas muy interesantes, cosas que incluso nunca me había planteado ujú. y me gustó mucho. Sí, Qué bueno. Es bueno, positivo también llevarte siempre el examen un poco a tu terreno, ¿no? A veces el tema da la casualidad que, pues, lo conoces, estás familiarizada, pero si no, también hay alguna forma de llevarlo a tu terreno, yo creo. Y eso también no solamente vas a mostrar más riqueza de vocabulario, sino, mejores ejemplos, más interés, ¿no? Y parece como que fluye un poco mejor la conversación así. sí, sí, sí. Era un intercambio, ¿no? Un diálogo verdadero. Mientras la primera vez, como tenía más nervios, ¿sabes? Sí, sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero era diferente. Sentía el peso, sobre todo porque era mía la responsabilidad de haber Ujú, decidido hacerlo todo en 3 meses, ¿no? He dicho, a ver, ya.
que, que he exagerado un poquitín, ¿no? Mientras la segunda vez me lo había tomado un poco más con calma y no era un problema. Iba porque sí, iba porque era una cosa que quería yo, no era Ujú. necesario, tampoco la primera vez, pero era una autopresión que me había puesto. Y claro, más relajado estás, más tranquilo estás, sobre todo, ya sabía cómo funcionaba. La primera vez lo sabía por modelos, la Ujú. segunda lo sabía porque ya lo había hecho. Es distinto. Claro, por eso es muy importante la preparación específica, ¿no? Y conocer qué hay que hacer en cada tarea, un poco volviendo a lo que nos decías antes, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé de hecho a hacer los cursos de DELE porque estaba trabajando en el Cervantes de Dublín, estaba en creo que era A2, y estuve hablando con el hombre que estaba allí, uno de los hombres que estaba era un señor mayor, y hablando con él sentí, wow, tiene un nivel muy bueno, ¿no? Casi de B1. Pero es lo que tú dices, ¿no? Conforme hacía el examen lo veía súper perdido, que no sabía qué hacer, sobre todo en la prueba auditiva, que no te da tiempo de leerlo todo con detalle. Y sí, es fundamental saber a lo que vas, también para reducir los nervios. Los nervios vienen por un poco de desconocimiento, por precipitarte un poco a lo que va a pasar, pero una vez que lo pasas y sabes que nada malo sucede, ¿no? Que al final los examinadores están ahí para sacar lo mejor de ti, para que puedas demostrar tus habilidades de lingüística y para nada queremos suspender tampoco, que es una calificación justa. Entonces, pues bajas un poco la guardia. Me alegra que tuvieras una experiencia Sí, más buena al yo soy final. una persona muy emotiva, ¿no? Ujú, Mm, muchas veces reacciono, reacciono a las cosas y la primera vez, bueno, estaba bastante tranquila porque los modelos hechos habían sido bastante. Pero lo mismo, ¿no? Te encuentras a una persona, ves el examinador, sabía cómo funcionaba, pero es diferente estar ahí. Pero cuando ya lo has vivido, ujú. es diferente. Sí, Y sí, estaba la verdad, estaba mucho más tranquila, porque sabía lo que iba. supongo que de todas maneras habrías hecho simulacros en casa. De hecho, nosotras hicimos también una clase Sí, de oral, ah, sí, texto, sí, que te sí. corregí. Ujú, Sí, sí, sobre todo porque, personalmente gestionar el tiempo lo llevo regular. ujú, Entonces, como ahí te dicen, tienes unos cuantos minutos para hablar bien de esto antes de, si hablas menos, si hablas más, te cortan. Bueno, me pongo reloj. A ver, que mientras estás hablando el reloj no lo miras, ya. ¿no? Entonces, hacer una prueba contigo para mí fue fundamental porque, como todo, tienes la percepción real, física del tiempo, que es distinto de mirar al reloj. De cómo se Y sienten. sí, y fue muy útil, fundamental. Ujú. No sé, hay que internalizarlo y aunque sea, si no tienes la posibilidad de estar con un profesor, por lo menos grabarte haciendo el monólogo para de verdad sentir, ¿no? Cuánto es 6 minutos hablando. Porque a veces o nos quedamos muy cortos o nos pasamos y hay gente que incluso se sorprende diciendo, ah, ya ha pasado el tiempo, ¿no? Por eso, yo creo que para lo que se refiere, por lo que se refiere a este punto, tú fuiste Ujú, fundamental porque me habías dado, yo tenía claras las ideas, pero me diste algunos puntos, ¿no? Mejor, más cortito allí, amplía por el otro lado, divide, ordena, ujú. te creas un esquema que luego puedes aplicar a cualquier tipo de tema. Y así notas el tiempo, porque ya sabes que cuando estás por la mitad, habrán pasado más o menos 3 minutos, Ujú. vas calibrando un poco tu rapidez, ¿no? La velocidad, la cambias y vas ajustando. Y en Sí. esto solo difícil. Que lo que también suele pasar es que hay estudiantes que intentan hablar más rápido porque piensan que cuanto más rápido hables, más fluidez tienes, pero a veces no. A veces No, hablar rápido al revés, te dificulta porque o te trabas o no puedes pensar en términos un poco más técnicos, ¿no? Y hay que
ralentizar, poner un poco más el foco también en la entonación, en dónde sube la frase, cómo baja, ¿no? Como meterle más emoción a lo que estás diciendo, que no sea súper aburrido, plano, ¿no? Sí, 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 que esto es un clásico, sobre todo nosotros, los italianos, Mm, aceleramos mucho. Bueno, creo todos, pero cuando más emoción, más rapidez, más velocidad. ujú. Se traduce en eso, ¿no? Sí. Y luego, sí, te comes las palabras, no, no controlas. El problema de acelerar mucho es perder el control, Ujú, eso sí. Lo 100%. digo porque me lo vivo En tu continuamente. propia carne. Sí, exacto, continuamente. Un consejo para cerrar. ¿Crees que existe un método más efectivo que otro para lograr sacarse, del autosacarse de los estancamientos en el español? Ujú. ¿De los estancamientos te refieres a cuando una persona se queda bloqueada o? Sí, Ujú. Yo creo que un poco también la aceptación de que el aprendizaje no siempre está de manera exponencial, ¿no? Que habrá etapas en las que pues, nos sintamos más estancados, pero es un poco también está en nuestra cabeza, porque siempre se aprende cosas nuevas. Es verdad que algún tema puede costar un poco más, un poco menos, pero, yo creo que al final la clave está un poco en confiar, en que, bueno, si te estancas, te frustras y lo dejas, pues claro que vas a estar estancado, ¿no? Pero si persistes y le pones esfuerzo, a lo mejor también si hay algo que de verdad se te atraviesa, que no puedes, pues a lo mejor lo puedes dejar pausado, irte a otras cosas que te motiven, que donde sí que veas que hay un progreso más notorio y volver a él en otra etapa. No sé si a ti se te ocurre algo o por tu experiencia, qué es lo mm, que te funciona. sí, una cosa que estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque sí, el aprendizaje es algo que va como una escalera, no puede Sí, ser distintamente. no Pero retrocede tampoco. Bueno, puedes retroceder pues, si lo dejas mucho lo tiempo, pero abandonas. Ujú. claro. Pero dejar lo que estás haciendo, por ejemplo, como tema, porque igual podría ser el tema, ¿no? Y centrarte Ujú, en algo que te interesa personalmente, no a nivel de estudio, pero si algo que te interesa más, yo qué sé, te encanta la pintura, aplicar todo lo que son las lecturas, la parte de también de gramática, o no ujú. podría ser, pero aplicada al tema que te gusta, 100%. funciona, Sí, porque porque así le pones más interés, ¿no? Seguramente que, pues, quieras seguir investigando, verte un documental en español sobre ese tema, ¿no? Un poco, sí, ir a lo que ya te gusta de por sí y exactamente. y centrarte ahí. Es verdad que, bueno, tampoco podemos, evitar temas, ¿no? Si no te gustan las tecnologías, hombre, yo no te recomiendo que lo dejes al 100%. No, hoy en día, además, no. Sí, 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 o el tema de, no sé, medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, que a ti, por ejemplo, te gusta mucho por lo que te has dedicado antes y demás, pero hay gente que no, que se la atraviesa. Bueno, pues, Claro, no que habría que puedes cambiar por un momento para retomar ánimo ujú, y luego cuando estés un poco más animado, entonces, bueno, te dedicas a lo que te gusta menos. exacto. O si a lo mejor te gusta el tema de tecnología y no te gusta de medio ambiente, puedes encontrar algo intermedio, ¿no? De cómo la tecnología puede, ayudar a la crisis climática, por Por ejemplo, ¿no? ejemplo. Ujú. Exacto. Bueno, opciones hay en Internet muchísimas, no hay excusa. No, no hay excusas. Muy bien, Muy muchísimas bien. gracias, Mar. No, pues a ti, Sabrina, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que ha sido un aporte muy bueno para las personas que se quieran presentar al C1, al C2, pero también en general, ¿no? Por aprendizaje de español y saber tu experiencia, saber que es posible, ¿no? Que eres un ejemplo de una persona que ha pasado por el C1, también por el C2. Yo creo que eso siempre anima. Te estoy súper agradecida por esta charla, que yo misma también he disfrutado muchísimo. Y nada, seguimos en contacto. Si nos quieres decir dónde pueden encontrarte los seguidores de este canal. Si quieren, en Café Español en Instagram, de momento, y en cuanto termine, tendré página web, y siempre que se llamará Cafetito Español. Así que ¿Te por ahí. gusta el café?
Más, sí, me gusta el café, pero creo que es una de las cosas que une bien las dos culturas, italiana y española, porque lo de la Ujú. charlar delante de un cafetito se nos va muy bien. Sí, hacéis sobremesa en Italia también. Sí. Estupendo. De ahí viene. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Sabrina, y estoy encantada de haberte tenido aquí. Gracias.